Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. El otro día en mi parroquia se anunció una, una conferencia de una persona, psicólogo, especialista en tratar a personas con intentos de suicidio, personas familiares familiares de personas que se han suicidado, etcétera. Y se llama Centro de Escucha San Camilo. Va con una especie de, de vehículo adaptado por toda España para tratar este tipo de personas, ¿no? Y yo asistí a la conferencia porque todo lo que venga fue anunciado por mi párroco y todo lo que venga por mi iglesia, a la que amo con locura. Perdonad la silla, pero es que falta engrase, cada vez que me muevo se oye mucho. Y entonces asistí a esa conferencia de esta persona. Bueno, mi decepción fue tremenda, porque en ningún momento de la conferencia se nombró a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Y no hay nadie que mejor que Dios pueda sanar las heridas de una persona que ha intentado suicidarse o que se ha suicidado, de los familiares en este caso, tratar el duelo, etcétera, etcétera. En ningún momento. Yo estuve a punto de hacer una pregunta, pero esperé por prudencia y al día siguiente me acerqué hasta donde estaba este vehículo aparcado a la espera de que vinieran personas para, bueno, pues que quisieran consultar sus historias, ¿no? Y yo me acerqué con la única finalidad para hablar con esta persona, este psicólogo, y preguntarle que yo, como cristiano, como católico, había asistido a la conferencia introducida por mi párroco, partí de la base de que era, bueno, pues como mínimo cristiana o desde luego no atea. Y entonces le pregunté que por qué no, si no se menciona en este tipo de conferencias a que una posibilidad que pueden tener estas personas, para mí la mayor posibilidad, por no decir la única, es conocer a Dios, conocer a Cristo, que es el que les puede sanar realmente de sus heridas, ¿no? De aquellas heridas que tienen que le hacen intentar suicidarse o, en el peor de los casos, suicidarse. Bueno, pues esta persona me escuchó porque él es un especialista en escucha. Centro de escucha. Pero yo tuve la sensación de que me escuchaba pues por educación, ¿no? Pero en ningún momento él me respondió, bueno, pues sí, lo hacemos a veces, no me respondió absolutamente nada. Yo salí de allí, de esa conferencia y de mi mini conversación con esta persona, muy decepcionado. Y no es la primera vez que noto en la iglesia o en el entorno que ayuda a la iglesia de no mencionar a Cristo. Evidentemente, los cristianos, los católicos, sabemos que el mejor que puede sanar las heridas de una persona es Cristo. Por lo tanto, no mencionar esa posibilidad a una persona que está con esas enormes heridas que les puede llevar al suicidio, pues es una falta enorme de caridad. Eso no se lo dije a esta persona, que yo no la estoy juzgando, yo estoy relatando lo que ocurrió y relatando sobre todo mi tristeza al comprobar cómo en un centro de escucha que se dedica especialmente, aquí lo dice, ofrecemos soporte anímico en la adversidad y poder hablar del ser querido sin caer en la angustia y en el desconsuelo. Encuentros individuales de 1 hora aproximada de duración. Está dirigido a personas en duelo que sufren cualquier clase de pérdida
aunque en esta en concreto era sobre el suicidio. Sobre todo si tenemos en cuenta las enormes cifras de suicidios que van cada vez incrementando, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que ya existían estudios de psicólogos, que esta persona los tenía que conocer porque es un profesional, donde dicen lo siguiente. Por ejemplo, Masaryk, Durkheim, etc. Yo no entiendo nada de psicología, pero los cito aquí. Esto está sacado de Interpsiquis, 19 Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría. Señalaron la religión como un factor protector frente al suicidio. En general, la afiliación religiosa es considerada un factor protector frente a la conducta suicida y las autolesiones. Cosa que para un cristiano como yo me parece de cajón. Aquellas personas que tienen fe tienen esperanza también. Son virtudes teologales y por lo tanto ante la desesperanza, pues tienen la esperanza con mayúscula, y las personas que no tienen fe, que no tienen donde agarrarse, no tienen esperanza, y por lo tanto es más fácil que se suiciden y que se autolesionen y que caigan en droga, que caigan en todas aquellas situaciones que por desgracia cada vez enferman más a la juventud. Un estudio realizado por Durkheim en Suiza, en el que encontró que las tasas de suicidio eran mayores en los protestantes comparadas con los católicos. Normal. Siendo las tasas por 100.000 habitantes del 19,7 en católicos, 28,5 en protestantes y 39 en creyentes, el doble. A mí me parece poco. Hay otras cifras que hablan de casi 3 veces más. Los creyentes religiosos tienen una menor incidencia de factores de riesgo para la conducta suicida, como abuso de sustancias o trastornos depresivos. Normal. Mi pregunta es, si esta persona que estaba dando la conferencia, que insisto, no es del centro ateo mundial, es del centro de escucha San Camilo, pues algo relacionado con la iglesia, ¿no? Si esta persona sabía esto, ¿por qué no cita estas cifras? ¿Y por qué no dice, oye, independientemente de sus creencias, si es un buen profesional, tiene que decir, está comprobado científicamente que las personas religiosas que tienen fe tienen menos índices de suicidios y de autolesiones, de caer en depresiones, drogas, etcétera, que las que no tienen fe? Y entre las que tienen fe, los católicos, fíjate tú qué casualidad, son las que menos índice tienen y probabilidad tienen de suicidarse. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se cita todo esto? ¿Por qué no se habla de Dios? ¿Por qué no se habla de que Dios es el mayor médico que existe, que pueda utilizar después como medios a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, etc.? Pero él es el mayor y el primero y de donde vienen todas las causas de curación. No lo entiendo por qué, y es mi pregunta. Sigue diciendo estos estudios, a pesar de ello, el papel de la religiosidad en el suicidio es infravalorado. Yo lo he comprobado. No solamente infravalorado, sino que totalmente silenciado. Y la mayoría de las escalas empleadas en la evaluación de la conducta suicida no tienen ítems relacionados con la religiosidad. O sea, ya no se estudia científicamente el factor de la religiosidad cuando hay otros estudios que dicen que efectivamente es un factor protector, muy protector, como no puede ser otra forma. Siguen más estudios, todos van en lo mismo. Kleiman y Liu han demostrado que aquellos que asistían con frecuencia a servicios religiosos, aproximadamente 24 veces al año,
tenían menos de la mitad de probabilidades de morir por suicidio que aquellos que asistían a los servicios religiosos con menor frecuencia. Y estos están solamente asistiendo un par de veces al mes. Yo voy todos los días a misa. Tiene que pasar una hecatombe para que yo no vaya a misa. Siguen más estudios. Un estudio realizado en Sevilla con 341 sujetos, encontrando que en los no creyentes la posibilidad de morir mediante suicidio era 2,5 veces mayor que en los creyentes. Esta persona que dio esta conferencia de Centro de Escucha de San Camilo, que es un profesional de la psicología, tendría que saber estos estudios, ¿no? ¿Por qué no se dice? Porque cuando pudo haber pasado, por eso fui yo a hablar con él personalmente, bueno, justo en esa conferencia no se dijo, también es casualidad, pero al día siguiente me pudo haber dicho, bueno, yo siempre lo cito, pero ayer se me olvidó. No me dijo nada. Es más, me dio la impresión de que nunca citaba a Dios, nunca citaba estos datos. Insisto, ese conferenciante estuvo presentado por mi párroco, que me imagino que asistiría a la conferencia atónito, como asistí yo, de no citar a Dios, que es el mayor sanador. Hechos científicos demostrados. Más, los resultados avalan la hipótesis de que la religión ejerce un papel protector sobre el suicidio, de manera que observamos una tendencia decreciente en el riesgo de suicidios a medida que aumenta la práctica religiosa, con gráficas, etcétera. Lo podéis comprobar vosotros mismos. Yo ni idea en esto, simplemente meterme en internet, poner religiosidad y suicidio o influencia de, en fin, vosotros queráis. Discusión. Cada vez son más numerosos los estudios en los que se observa que la creencia religiosa es uno de los factores protectores frente al suicidio. Menos mal. En los estudios realizados hasta la fecha se observa que la práctica religiosa es uno de los factores protectores frente al suicidio, encontrando una mayor protección frente al mismo cuanto mayor es el nivel de participación en los servicios religiosos. En nuestro estudio, el de Sevilla, se refiere, hay muchos. Se confirman ambas hipótesis, que las tasas de suicidio son menores entre los creyentes y que las tasas de suicidio son menores cuanto mayor es el nivel de participación en servicios religiosos. Y ya hemos visto antes que en otros estudios dicen que las tasas son menores si esa práctica es católica en lugar de protestante. Se ha observado tanto en nuestro estudio como en previos que la influencia de la religión como factor protector frente al suicidio cobra especial relevancia si los sujetos muestran una participación en las prácticas religiosas. Esto es importante. Puedes estar bautizado, puedes estar tal, pero no practicar. Bueno, pues los estudios demuestran que si practicas la religión, lógico, pues tienes menos probabilidad de suicidarte que si no la practicas, aunque estés bautizado y aunque seas creyente. Porque la práctica de los sacramentos, en el caso católico, la Eucaristía, es la mayor vitamina y la mayor medicina que puede tomar un católico todos los días. En vista de los resultados obtenidos en los estudios realizados, consideramos que se debería valorar la religiosidad como un factor más dentro del análisis de la conducta suicida. Este estudio, que será agnóstico, dice un factor más. Yo digo, como creyente y católico, practicante, que sería el factor prioritario y fundamental. Bibliografía, un montón de bibliografía y de estudios, etc. Yo me hice aquí otras notas que las voy a decir. Asistir con frecuencia a la iglesia reduce hasta 4 veces el riesgo de suicidio. Gehring y Lizardi en el 2009. Hasta 4 veces. Los protestantes presentan tasas de suicidio superiores a los católicos. Emil Durkheim. Las personas no religiosas presentan tasas más altas de suicidios que las religiosas. Eger, con 2 Gs. Entre los 84 y 95 años los protestantes se suicidan el doble que los católicos y los religiosos el cuádruple, y los no religiosos, perdón, el cuádruple que los católicos. Eger, 4 veces más, como vimos antes.
El efecto protector de la religión es mayor en países monoteístas o en entornos de gran homogeneidad religiosa. Merike Sisak, Instituto Salud Mental y Suicidología de Estonia y Suiza. Normal. Vamos, yo esto cuando lo leo me resulta tan lógico y evidente como decir, el que mide 2 metros es más alto que el que mide 1,50. O sea, es que este cajón, que la religión en general y el catolicismo en particular pueda proteger, porque te da sobre las ideas suicidas, porque te da esperanza. Si tú realmente crees, tienes la esperanza y sabes sobre todo el valor de la vida y que tu vida no es tuya, es de Dios. Eso es importante y no lo dicen los estudios. Tu vida no es tuya, es de Dios. Él te la da a través de tus padres y Él te la quita cuando Él decida. La Iglesia efectivamente dice que es un pecado gravísimo. Cuidado, después dice que como todo, nadie puede juzgar el suicida que cuál es el fin definitivo para él. Porque como decía, no sé si era el santo cura de Ars o el padre Pío, me pierdo, entre el puente y el río está la misericordia de Dios. Sí, eso es cierto, pero eso no quita de que debamos frivolizar el suicidio. Suicidio es una de las cosas más graves que puede hacer una persona. Otra cosa es en qué estado mental se suicidó, los atenuantes, etcétera, que eso solo lo sabe Dios y solo lo juzga Dios. Nosotros no podemos juzgar, empezando por el suicidio de Judas, que yo ya he escuchado a algún sacerdote decir que está en el infierno. Gravísimo eso, porque solo Dios puede juzgar a cada suicida, como a cada persona, de sus pecados graves. Pero eso no quita de que, en general, sin tener en cuenta esos atenuantes, el suicidio es una auténtica aberración contra Dios, porque es la vida, solamente la da Él. Las mujeres que practican la religión se suicidan 5 veces menos que las no religiosas. Otro estudio, Mario Tama, 1996-2010. Las mujeres protestantes se suicidan 7 veces más que las católicas practicantes. Mario Tama, lo mismo. Durante... esto que voy a decir es muy políticamente incorrecto, ¿eh? A ver si no me... Por esto que voy a decir ahora, a ver si no me eliminan el vídeo. Estamos en una época totalitaria de censura que los que escribieron 1984 y todo esto ni se lo imaginaban. Pero lo voy a decir, porque es un estudio científico. Durante los 40 años de Franco, las tasas de suicidio se redujeron a la mitad. Entre 1940 y 1981 disminuyeron un 54,5%, 56,1% en los hombres y 49,5% en las mujeres. ¿Por qué sería? Porque se practicaba más la religión católica, por ejemplo. Pues sí, como los estudios que estamos viendo y que este conferenciante ignoró totalmente. Los incrementos de los niveles de fecundidad, nupcialidad, tienen un efecto protector frente al suicidio. O sea, cuanto más matrimonios haya, entiendo que por la Iglesia, y más hijos se tengan, menos probabilidades tienes de que te suicides, papá y mamá. Lógico también, porque tu mente está en cambiar pañales, en otras cosas, en lugar de en tu mundo, en tu ombligo, en que hoy, pobrecito, yo no sé qué, no estoy cuidado, no estoy frivolizando. Pero es cierto lo que dicen estos estudios. Los hijos protegen frente al suicidio. Vuelvo a repetir, los hijos protegen frente al suicidio. El matrimonio protege frente al suicidio. Vuelvo a repetir, el matrimonio, aquí no lo dice, pero lo digo yo, católico,
sobre todo, protege frente al suicidio. La religión promueve la esperanza, el optimismo, sentido de la vida, autoestima, resolución de duelos, etc. De cajón. La religión reduce el uso de drogas, alcohol, delincuencia, criminalidad. De cajón. Los adolescentes que practican religión tienen menos depresión y ansiedad, un debut sexual más tardío y menor cantidad de parejas sexuales, es decir, más fieles, y menor comportamiento de riesgo que los que no lo tienen. Estudios Cotton, Sociedad de Medicina de Adolescentes, USA, o para los antiguos, Estados Unidos. Entre 1980 y 1998 se duplicó la tasa de suicidios entre niños de 10 a 14 años. Motivos: divorcio, abuso de niños, alcohol, drogas, etc. Entre ellos el divorcio. Abuso de niños, alcohol, drogas, todo esto que no lo permite la Iglesia y que por lo tanto, si lo practicas, vas a tener menos probabilidades de suicidarte si tienes entre 10 y 14 años, según este estudio. Más, España sufre la mayor tasa de suicidio de la historia. Primera causa de muerte externa, no natural. Y ahora pregunto yo ingenuamente, ¿tendrá que ver esto con que España cada vez es menos católica? Respuesta, sí. Sobre todo por lo que vemos, de lo que protege la religión, sobre todo en este caso la católica. Si te desprendes de tu religión católica, te suicidas más. España ahora mismo es uno de los países menos católicos en la práctica de Europa. Las mujeres que abortaron tienen un 154% más de probabilidades que la mujer que dieron a luz. Italia, 2019. Finlandia, 1996. Medicaid, California, 2011. Normal. Porque en su subconsciente saben lo que han hecho. Independiente, yo no lo voy a juzgar, insisto. Pero, ¿por qué se suicidan más? Un 154% más. Es una burrada. Las leyes pro vida reducen la tasa de suicidios de mujeres adolescentes. Aquellas legislaciones pro vidas reducen la tasa de suicidio normal. Lo contrario del cristianismo no es el ateísmo, sino la tristeza. Chesterton. Me encanta esta frase que la apunta aquí. Lo contrario del cristianismo no es el ateísmo, sino la tristeza. Porque es que un cristiano tiene que estar esperanzado, tiene que estar con alegría. Y por lo tanto, si estás esperanzado con alegría y tal, piensas mucho menos en el suicidio. Sobre todo si practicas los sacramentos, confesión, Eucaristía, etc. Y sobre todo si los papás bautizáis a los niños, por favor, aunque solo sea por estos estudios. Bueno, y ateos suicidas hay aquí una lista tremenda, desde Freud, Hemingway, en fin, un tal Jim Jones, líder sectario y marxista, que cometió suicidio colectivo con sus seguidores. Cuanto más te apartes de Cristo, más te acercas al demonio. Y el demonio, ¿qué te va a decir? Quítate la vida que no merece la pena, quítate la vida, además es tuya, tú puedes hacer con tu vida lo que te da la gana. No sé si imita bien al demonio, pero te lo dice así al oído. Termino ya. Solo hay dos clases de personas, los que gozan de Dios porque creen en Él y los que sufren porque no lo poseen. Una frase genial de Pascal, que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Otro estudio del Instituto de Psiquiatría de New York de Kanita Drevik. Correlación estadística entre ateísmo y suicidio. Hay una relación directa entre los ateos y el suicidio. Después de todo esto, sigo preguntándome, ¿por qué esa conferencia que asistí yo y más creyentes como yo? No sé si todos eran creyentes, pero
y presentada por mi amado párroco, ¿por qué el ponente de esa conferencia no dice nada sobre esto? Si a lo mejor le da repelús nombrar a Cristo y a Dios, al menos tendría que tener la profesionalidad de citar estos estudios que un totalmente ignorante en esto como yo los estoy citando. Es una pregunta que me la estoy haciendo desde que asistí a esa conferencia y de que escucho a otros ámbitos cercanos a la religión, al catolicismo, en que no, citar a Dios no, porque no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues hay que citarlo, aunque solo sea para decirle, mira, tienes 2, 3, 4 veces, 5, 6, 7 veces menos de probabilidades de suicidarte. Después tú haz lo que quieras. Bueno, ya me pasa mucho. Si os ha gustado este vídeo, pues compartirlo, darle al me gusta, darle a la campanita para que os lleguen más vídeos de estos y compartirlo por ahí, porque al final de lo que se trata son de salvar vidas, ni más ni menos. Y al final de lo que se trata es de tu salvación eterna, ni más ni menos. Que Dios os bendiga.